Bueno, mis hermanos, buenas tardes. En esta tarde vamos a hablar acerca de la carta a los tesalonicenses, la carta que le escribiera el apóstol Pablo a los tesalonicenses. Y vamos a hablar allí acerca de que las buenas noticias de hermanos traen consuelo. Las buenas noticias de hermanos traen consuelo. Yo estoy seguro, mis hermanos, que todos los que estamos aquí nos gustan las buenas noticias. ¿Hay aquí algún hermano que no le gusta la buena noticia? Creo que a todos nos gustan las buenas noticias. Inclusive me voy un poco más lejos. No hay ese ser humano que no le guste las buenas noticias. A nadie le va a gustar que le den una noticia desagradable, pero sí a todos nos gustan las buenas noticias. Desde luego, las buenas noticias varían dependiendo de lo que uno esté esperando. Depende de la persona. Por ejemplo, una persona que envió a otra a hacer algo mal hecho, para él una buena noticia, ¿qué sería? Que a ese que él envió a hacer lo mal hecho, hizo eso mal hecho. Entonces, ¿cómo se va a sentir esa persona que lo envió? Se va a sentir bien y para él fue una buena noticia. Sería una mala noticia si él lo enviara a hacer algo y mal hecho y no lo cumplió. Por eso depende de lo que uno esté esperando. Las buenas noticias varían en ese sentido. Sin embargo, en esta tarde me quiero referir a las buenas noticias que traen consuelo. Buenas noticias correctas. Buenas noticias por haber hecho lo correcto. Cuando uno se entera de buenas noticias por haber hecho lo bien. Si a todos nos gustan entonces las buenas noticias, a los cristianos debe gustarnos mucho más. A nosotros nos debe gustar mucho más que nos den buenas noticias, especialmente cuando nos enteramos de buenas noticias de hermanos en Cristo. Hermanos en Cristo que viven retirados de nosotros. Hermanos en Cristo que no vemos regularmente. A uno le va a gustar enterarse de un hermano que vive en otra ciudad, en otro país, en otro pueblo, uno enterarse de algo bueno que le ha pasado a ese hermano. En esta porción, como dijimos anteriormente, vamos a ver en la palabra de Dios y a notar que Pablo, el apóstol Pablo, que le escribió a los tesalonicenses, en medio de todas sus necesidades y aflicciones, fue consolado por los tesalonicenses. Pablo pasó aflicciones. Pablo pasó necesidades. Pablo no era que vivía una vida de flores, de comodidades. Pero sucede, mis hermanos, que él fue consolado por los tesalonicenses, a pesar de que estaba pasando por necesidades. Él fue consolado cuando Timoteo volvió de ellos a él, porque él había enviado primero a Timoteo, lo había enviado a los tesalonicenses. Volvió de ellos a él y les dio buenas noticias de su fe y amor. Y que siempre lo recuerdan con cariño, deseando verlo, como también Pablo a ellos.
diciendo también que ahora vive si ellos están firmes en el Señor. Vamos a ver entonces, mis hermanos, que las buenas noticias traen consuelo por diferentes razones. ¿Cuál es la primera razón que encontramos en este texto por la cual las buenas noticias nos traen consuelo? ¿Cuál es la primera razón? Las buenas noticias, primer punto, las buenas noticias de hermanos traen consuelo. Vamos a ir en el versículo 6 de aquí de nuestra porción de 1 Tesalonicenses 3. Las buenas noticias de los hermanos traen consuelo cuando son de su fe y amor. Léalo en el versículo 6, la parte A. ¿Qué dice allí? Pero cuando Timoteo volvió de vosotros a nosotros y nos dio buenas de su fe y amor. Óigame bien qué está pasando aquí. Estamos diciendo que las buenas noticias de los hermanos nos traen consuelo cuando son de su fe y amor. ¿Qué sucede, hermanos? En los versículos anteriores notamos que el apóstol Pablo no había podido ir a los tesalonicenses, para decirle más o menos de qué trata el asunto. Él no había podido ir. ¿Qué sucedió entonces? Como no podía ir a los tesalonicenses, envió a Timoteo que fuera ¿a dónde? A los tesalonicenses. ¿Qué sucede, hermano? Dice el 6, cuando Timoteo volvió, ¿de dónde? De visitar a los tesalonicenses, ya que Pablo lo había enviado allí. Cuando él volvió de vosotros a nosotros y nos dio noticias de vuestra fe y amor. ¿Qué clase de noticia le trajo consuelo a Pablo? Le trajo consuelo de su fe y amor. Pero ¿qué era lo que estaba pasando con su fe y amor? ¿Por qué él se consoló al oír de su fe y amor de los tesalonicenses? Que cuando habla aquí de su fe y amor es que estaban fortalecidos en la fe, eran gente de fe, su fe iba en crecimiento, y no solamente eso, sino el amor que tenían entre ellos, pero no solo entre ellos, sino también el amor que tenían hacia Pablo y a Timoteo y los demás hermanos. Por ese motivo, mis hermanos, Pablo sintió consuelo, porque se enteró, Timoteo le dio a él noticias de la fe de los tesalonicenses y del amor que tenían los tesalonicenses también para con Pablo y los hermanos. Entonces, si a nosotros nos envían una carta aquí a esta iglesia, ¿qué se escribiría en la carta? Por ejemplo, si un hermano que ha estado dentro de nosotros, o imagínense que yo me vaya y no pueda venir y envíe a un hermano acá a visitarles, y él regrese hacia donde yo estoy, ¿qué noticias ustedes creen que va a dar de ustedes? ¿Va a decir realmente que yo voy a decir realmente cuando reciba la noticia de ustedes que me siento contento por su fe y amor? Realmente, mis hermanos, nosotros debe de reinar y aumentarse cada día nuestra fe y amor.
cual Pablo recibió consuelo. Lo dice más abajo en el versículo, mis hermanos. ¿Qué dice el versículo? Dice, y que siempre nos recordáis con cariño, deseando vernos como también nosotros a vosotros. ¿De qué? ¿Qué fue lo que le enteró Timoteo a Pablo también? De que los tesalonicenses muestran cariño recíproco. Esa es otra razón. La primera razón por la cual Pablo recibió consuelo de los hermanos fue cuando escuchó de su fe y amor, y ahora cuando muestran un cariño recíproco. Fíjense, el verso lo dice. Y que siempre nos recordáis con cariño. Volvemos otra vez, mi hermano, a la carta. Imagínense que yo escribo una carta después de haber enviado a un hermano aquí a visitarles. ¿Realmente recibiré yo noticias de que ustedes me recuerdan con cariño? Por eso él recibió consuelo, Pablo. Porque, mis hermanos, cuando a uno le dan una buena noticia de que, mira, los hermanos de allá te recuerdan con mucho cariño, ¿cómo ustedes creen que uno se siente? Uno se siente bien. Qué diferente fuera de que no, los hermanos están un poquito desilusionados contigo, no se sienten bien contigo. Ya uno ahí no se va a sentir bien. Pero la buena noticia es que los tesalonicenses recuerdan a Pablo con mucho cariño. Mucho cariño le tienen. ¿Y por qué será? Si nosotros nos ponemos a investigar en sus casas, porque el trabajo que había hecho Pablo en los tesalonicenses fue un buen trabajo espiritual, y ellos quedaron con el deseo de que Pablo se quedara, y Pablo se retiró. Se tenía que retirar. Y oiga lo que sigue diciendo el versículo: deseando vernos como también nosotros a vosotros. O sea, los hermanos de los tesalonicenses querían que Pablo regresara. Queremos verte, Pablo. Timoteo, dile a Pablo que nosotros lo queremos ver. Por eso Pablo, ¿qué fue lo que recibió? Consuelo. Porque no solamente lo recuerdan con cariño, sino que díganle a Pablo que lo deseamos ver. ¿Ustedes creen que hay cariño cuando una gente quiere ver a otro? Sí, hay cariño. Aunque algunas veces hay gente que quiere ver a otro para de quitarse algo. Pero estos hermanos tesalonicenses querían que Pablo volviera, y por eso lo añoraban, lo querían tanto a Pablo. Lo recordaban con mucho cariño por el trabajo espiritual que Pablo había hecho en ellos. No se sabe cuántas personas se arrepintieron en esa iglesia de los tesalonicenses por causa de Pablo. Y mis hermanos, uno siente cariño por una persona que le trajo el evangelio a uno, y ya esa persona no está. En días pasados me encontré con una de las fundadoras de la iglesia bautista en Atomayor, por ahí por los años 50. Yo no la conocí en ese tiempo, porque hace más de 60 años, pero yo me sentí bien por verla a ella nuevamente, porque yo sé el trabajo que ella hizo para iniciar los trabajos en la iglesia, en la primera iglesia bautista dominicana en Atomayor. Y los hermanos de Atomayor se sintieron gozosos en verla, y los diferentes misioneros también. Entonces, mis hermanos, las buenas noticias le trajeron consuelo a Pablo, porque él escuchó de su fe y amor, de la fe y amor de los tesalonicenses, cuando también ellos le mostraron un cariño recíproco a Pablo. O sea, ellos querían ver a Pablo, pero también Pablo lo quería ver a ellos. Otra razón, mis hermanos, por la cual las buenas noticias de los hermanos
traen consuelo es que aunque estemos en medio de necesidades y aflicciones, nos traen consuelo. A pesar, mis hermanos, de que estemos pasando por necesidades, por aflicciones, las buenas noticias nos traen consuelo. Y allí lo vemos en el versículo 7. Por ello, hermanos, en medio de toda nuestra necesidad y aflicción, fuimos consolados de vosotros por medio de vuestra fe. Como dije anteriormente, Pablo estaba pasando por necesidad y aflicción. Usted sabe lo que es una necesidad, ¿verdad? Cuando uno está estrecho en lo que uno puede realmente desenvolverse. Aflicción, ya sea por medio del mismo diablo, o por medio de falsos cristianos, o por medio también, la aflicción puede venir de ataques de afuera de la iglesia. Sentía aflicción, pero eso no fue nada para Pablo. Él recibió consuelo a pesar de eso por escuchar de su fe. Eso es lo que dice ahí. Por ello, hermanos, en medio de toda nuestra necesidad y aflicción, fuimos consolados de vosotros por medio de vuestra fe. O sea, a Pablo no le sabía nada la aflicción, la necesidad, todo lo contrario. Él no le supo nada, porque el escuchar de la buena noticia de su fe fue más grande que su necesidad. ¿Y qué significa eso, mis hermanos? Es como si Pablo estuviera diciendo, qué bueno, el trabajo que yo hice allá en los tesalonicenses no fue en vano, siguió. No se quedó ahí, siguió el trabajo que yo hice en los tesalonicenses. La fe de ellos está aumentando, aún sin yo estar ahí. Y por eso no importa qué aflicción esté pasando Pablo, no importa qué necesidad, él se sintió bien. Me recuerdo esos misioneros, volviendo otra vez al caso. Esos misioneros, cuando ven cómo se ha multiplicado la obra de Dios en este país, ellos se sienten bien. Cuando solamente había una sola iglesia bautista y ahora hay más de 200, ¿cómo se sienten ellos? Bien. Gloria sea al Señor. Cuando la primera iglesia bautista era solo una en Atomayor y ahora en la ciudad de Atomayor hay más de 8, ¿cómo se sienten? Bien. Entonces, mis hermanos, Pablo se sentía consolado en medio de su tribulación porque vio o escuchó que Timoteo le dijo que la fe de ellos iba creciendo. Otra razón por la que Pablo recibió consuelo a pesar de que estaba en medio de necesidades y aflicciones fue, en el versículo 8 lo dice, porque ahora vivimos si vosotros estáis firmes en el Señor. Otra razón fue que recibió consuelo en medio de sus necesidades es porque andaban firmes en el Señor. Es prácticamente casi lo mismo que le he venido diciendo. Ellos andan firmes. Ya Pablo no está entre ellos, pero a pesar de que Pablo no está dentro de ellos, ¿cómo están andando ellos? Firmes. Y Pablo se sintió como consolado por recibir esa noticia. Vuelvo y les reitero, mis hermanos, una vez nos vayamos, que el Señor nos envía a cualquier otro lugar, nos gustaría recibir noticias de esta iglesia aquí en Miches, de que ustedes, mis hermanos, están andando como
firmes. ¿Qué significa firme? Que no se han apartado ni a derecha ni a izquierda, que la doctrina que se le enseñó es la doctrina que todavía están practicando. Otra tercera razón, mis hermanos, por qué las buenas noticias, por recibir buenas noticias de los hermanos, es que las buenas noticias de los hermanos también traen gozo. No solamente traen consuelo, que traen también gozo. Fíjense lo que dice el versículo 9. ¿Qué nos dice? Por lo cual, ¿qué acción de gracias podremos dar a Dios por vosotros? Por todo el gozo con que nos gozamos a causa de vosotros delante de nuestro Dios. ¿Qué nos deja dicho la primera parte del versículo allí? Las buenas noticias traen gozo de los hermanos, que motiva a dar acción de gracias delante de Dios. ¿Cómo se sentía Pablo al escuchar cuando Timoteo le dio la noticia de los tesalonicenses? Él sentía ¿qué cosa? Acción de gracias. ¿Cuándo usted y yo damos acciones de gracias? ¿Cuándo damos acciones de gracias, mis hermanos? Cuando estamos pidiéndole a Dios algo y Dios nos lo concede. ¿Qué decimos, mis hermanos? Gracias. ¿Y qué decimos en la iglesia, hermano? Tengo una acción de gracias. Estaba orando por esta situación, Dios me la concedió. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Acción de gracias. Entonces, si Pablo sentía acción de gracias por ellos, era porque Pablo constantemente, ¿qué estaba haciendo con ellos? Por ellos. ¿Qué estaba haciendo? Estaba orando constantemente con ellos. Porque no podemos recibir acción de gracias si no oramos. ¿Alguno de ustedes puede recibir una acción de gracias sin haber orado? Nosotros tenemos acción de gracias por nuestro templo, hasta donde Dios nos ha ayudado a construir. Entonces, las buenas noticias de los hermanos también traen gozo. Y óigame que de ese gozo, oiga lo que sigue diciendo, volvamos a leer el versículo 9, por favor. Por lo cual, ¿qué acción de gracias podemos dar a Dios? Por vosotros, por el gozo con que nos gozamos a causa de vosotros delante de nuestro Dios. ¿Quién era testigo de ese gozo que sentía Pablo por causa de los tesalonicenses? ¿Quién era testigo? Dios mismo. Entonces, las buenas noticias de los hermanos traen gozo y Dios es el testigo de ese gozo que estamos sintiendo. Quizás alguno no me lo crea, algún otro hermano no me lo crea de que yo estoy gozoso por recibir noticias de otros hermanos. Quizás no me lo crean, pero Dios sí sabe que por yo enterarme de una buena noticia de un hermano, yo me siento gozoso. Díganme ustedes, mis hermanos, ¿realmente se siente usted gozoso cuando recibe una noticia, una buena noticia de un hermano que usted hace mucho que no ve? ¿O siente envidia? ¿Siente usted envidia? ¿Siente gozo? ¿Siente consuelo? Dios es testigo de que realmente cuando Pablo recibió noticias de los tesalonicenses, se sintió gozoso y Dios era su testigo, como lo dice ahí el versículo. Por todo el gozo con que nos gozamos a causa de vosotros delante de nuestro Dios. Dios es el único que conoce los corazones.
Vamos ahora a ver otra razón más por la cual las buenas noticias de los hermanos traen consuelo. Otra razón más. ¿Por qué traen consuelo las noticias de otros hermanos, las buenas noticias? El versículo 10 lo dice. Orando de noche y de día con gran insistencia para que veamos vuestro rostro y completemos lo que falte a vuestra fe. ¿Por qué, mis hermanos, las buenas noticias de los hermanos traen consuelo? Porque ellos tienen deseos de vernos. ¿No se siente usted consolado? ¿No se siente usted bien cuando hay un hermano que desea verlo? ¿No nos sentimos bien? Por eso, mis hermanos, yo les insto a que vayan a las conferencias nacionales, a los diferentes encuentros que hacemos con otras iglesias, que en algunas ocasiones esas actividades solamente se hacen una vez al año. Y qué bueno es cuando yo vaya a predicar a otra iglesia, que me digan a mí: mire, el hermano que yo conocí de Miches, el hermano Martín, dámele saludos. Y que estoy deseoso de verlo. ¿Cómo usted cree que se va a sentir el hermano Martín? Martín puede estar pasando por alguna tribulación. Martín puede estar pasando por alguna necesidad. Pero Martín, al recibir esa noticia que yo le dé: Martín, el hermano de la iglesia en tal ciudad está deseoso de verlo y te manda saludos. ¿Cómo Martín se va a sentir? Se va a sentir bien. Se va a sentir consolado. Y no solamente eso. Porque, mis hermanos, también, orando, ¿qué dice el versículo 10 también? ¿Qué hacía Pablo por los tesalonicenses? ¿Qué él hacía? Él oraba de noche y de día con gran insistencia para que veamos vuestro rostro. Pablo constantemente y con insistencia, varias veces, oraba a Dios pidiéndole que deseaba ver a los tesalonicenses. Por eso es que ahorita decíamos, mis hermanos, que Pablo tenía acción de gracias al escuchar de su fe. Porque para uno sentir acción de gracias, tiene que haber orado. Entonces, Pablo oraba por los tesalonicenses con insistencia delante de Dios. Y no quiere decir con eso que Pablo sea atrevido, porque Pablo oraba insistentemente. Eso nos enseña a nosotros a orar con insistencia. No debemos dejar de orar por otros hermanos. No debemos dejar de orar por los hermanos que están en otra ciudad. Ahora es una buena oportunidad en estas conferencias nacionales para uno orar: Señor, permíteme ver al hermano fulano de tal, de la iglesia tal, que tengo mucho que no lo veo. Y que cuando lo vea bien. Eso consolaba a Pablo, el deseo de verlo a ellos, orando constantemente para que Dios le conceda ese deseo. Y que también, mis hermanos, dice el versículo ahí: y completemos lo que falte a vuestra fe. Pablo sentía la necesidad
de seguir ayudándoles a ellos a crecer en la fe. Por eso él se sentía consolado por verlo, porque él quería seguir, ¿qué, mis hermanos? Edificándole en la fe, ayudándole a crecer. Vamos a estudiar la Biblia, vamos a salir a evangelizar, vamos a orar juntos. Eso ayuda al crecimiento en la fe. Mi hermano, le hago la pregunta: ¿sentimos nosotros deseos por ver a otros hermanos y ayudar en la fe? ¿Tenemos nosotros ese deseo? ¿Tenemos nosotros ese deseo? Así que, mis hermanos, los hermanos de esta iglesia bautista, no importando las necesidades y aflicciones que tengamos, deben ser consolados por otros hermanos cuando escuchen buenas noticias de su fe y amor, y que siempre los recuerdan con cariño, deseando verlos, como también esta iglesia debe anhelar verlo a ellos, con ansias de vivir más si ellos están firmes en el Señor. Por esa razón deben dar acción de gracias a Dios también los hermanos de esta iglesia por ellos, por todo el gozo con que se gozan a causa de ellos delante de Dios, y deben orar con insistencia para poderse ver el rostro y completar lo que a cada uno le falta de su fe. Vamos a orar, mis hermanos, y dar gracias a Dios por esto.